Trabajo como técnico, ingeniero técnico forestal, y he tenido la oportunidad de comenzar trabajando en el municipio con Nacho, allá por el 2008-2009, que empezamos a hacer la planificación, y me puse en contacto con el monte. Y ahora os explicaré cómo funciona la gestión a nivel técnico de un monte, en el que hay unos conocimientos teóricos que luego hay que hacer en la práctica. Entonces, he observado una evolución respecto a las pretensiones que tenía como técnico cuando nos conocimos y empecé a conocer el monte y ves todas las posibilidades que tiene, y luego llega la realidad, que es bastante diferente. Entonces, en esta revisión que hemos hecho el año pasado, que tocaba hacerla, ahora veremos que se hacen planes de gestión, en el caso de montes de más de 40 hectáreas se hacen planes de ordenación forestal, y si no se hacen planes taxonómicos. Esta es una finca de más de 400 hectáreas, pues se hace un plan de ordenación forestal, en el que ahora veremos que es una herramienta regulada por legislación y por planificación. Entonces, esto era aquí. Bueno, en primer lugar, ¿qué es un plan de ordenación forestal? Porque seguramente muchos de los que estáis aquí lo conocéis, pero mucha gente no sabe que antes de hacer cualquier trabajo de lo que estáis viendo ahora mismo en las fincas forestales, requiere una labor de estudio y de conocimiento del entorno del medio desde todos los puntos de vista. Entonces, aquí queda claro que es un documento técnico que analiza un monte o un área forestal para establecer los objetivos de gestión a largo plazo y a corto plazo. Y su propósito, como veis, es la sostenibilidad de los aprovechamientos, proteger la biodiversidad y la salud del bosque y conciliar las necesidades económicas y la conservación ambiental. ¿Y qué funciones tiene? Pues el plan de ordenación primero se realiza un análisis de un diagnóstico a través del inventario forestal, que luego os enseñaré un poquito cómo lo hacemos. La planificación a largo plazo, en el que se definen las especies principales a nivel forestal, y luego a partir de eso se definen unas actuaciones, intervenciones a corto y medio plazo. Lo normal es que sean 10 años. En el caso de la ordenación que hicimos, hemos estado más tiempo. La hicimos en el 2009, se aprobó en el 2012 y se ha hecho la revisión en el 2024. Ahora vemos por qué hay que hacer este documento, porque es muy importante. Y una de las cosas importantes es que es un método para garantizar la sostenibilidad. La ordenación de los montes, como imagino que sabrán, se ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, es una ciencia que realmente, si nos atenemos a la historia, comenzó en España allá por Felipe II, incluso con el libro de la Montería, en la que ya había una descripción de los montes desde el punto de vista de la caza, de la gestión cinegética para los reyes y para los señores, que eran los que podían cazar libremente. Y esa descripción se describe en el libro de la Montería. Y Felipe II, que venía con una educación y una cultura totalmente diferente, se dio cuenta de que había que mejorar en España pues toda la implantación de los bosques, y ya empezó a regular los suyos, que eran muchos. Y entonces ya empezó con una normativa, pero realmente la revolución se produce en el siglo XIX con la creación de las escuelas de ingenieros forestales y de montes. Y entonces ya hay unas normas que regulan el cómo se hace la ordenación. Los fines de las ordenaciones del 19 prácticamente no se parecen en nada a los actuales. Ha cambiado considerablemente. ¿Por qué? Porque ha cambiado la producción, ha cambiado la economía y ha cambiado la sociedad. Entonces, objetivos que en aquella época eran la producción, la extracción de productos como beneficio directamente para la comunidad, ahora mismo está cambiando en los países del norte menos, porque tienen más producción, pero en nuestros entornos están cambiando hacia más
la sostenibilidad y en nuestro caso al cambio climático. Entonces vemos que la ley, la normativa reguladora actual es la Ley 43/2003 de 29 de noviembre de montes. Esta ley que os traigo ya tiene todas las modificaciones que se han ido implementando hasta la actualidad. O sea, no, el texto que viene aquí no es el de 2003, sino que ya se ha actualizado. Entonces, el objeto, para que veáis cómo cambia, inicialmente, que podía ser la producción, es la conservación y la protección de los montes. Históricamente, en el siglo XIX y a principios del XX se hizo una campaña importantísima de protección de las cuencas hidrográficas para evitar la pérdida del suelo y mejorar la implantación de bosques, sobre todo por el problema de la erosión, que es un problema muy importante a nivel de península. Y gracias a esas, o desgraciadamente, porque eso ya hay teorías, ¿no? Pero tenemos bastante bien conservadas las cuencas hidráulicas. Eso conlleva, la conservación del suelo conlleva pues, que se disminuyan los procedimientos o los procesos derivados de las catástrofes climatológicas que desgraciadamente cada vez estamos viviendo más. Si no existiera esa protección de las cuencas hidrográficas, los procesos erosivos serían muy superiores a los que estamos viviendo. Entonces, eso es importante. Luego, los montes que están en espacios protegidos tienen como veremos, como pasa en el entorno de la cuenca del Alto del Manzanares, tienen una legislación específica y por lo tanto pues hay que aplicarla. Entonces, los principios son, como vemos, una gestión sostenible, la multifuncionalidad de los montes, la planificación forestal en el territorio, o sea, en el gran ámbito, una restauración de la biodiversidad, que también es un tema muy delicado y de gran polémica, la adaptación de los montes al cambio climático y la gestión encaminada a la resiliencia y la resistencia. Y por último, la consideración del cambio climático es tal vez el reto más importante al que nos estamos enfrentando ahora mismo en la península. Para eso se desarrollan planes estratégicos. El plan forestal, que hay uno a nivel nacional, otro a nivel de las comunidades autónomas y que a su vez dependen de los de la Comunidad Económica Europea, de las directivas que en cada momento se van implementando. Entonces, en las que tengo subrayados dentro de la Comunidad de Madrid son los objetivos que más vamos a ver en el plan de ordenación forestal, del que vamos a hablar ahora de Monte de la cuestión. Entonces, para ello hay una diferenciación en la ley de montes públicos y privados. El caso en el que nos encontramos es un monte privado, o con un dueño, con una persona física jurídica, o en este caso eso es una persona jurídica. Y esta gestión de los montes privados tiene que estar dentro de la legalidad, pero siempre en función de la forma en la que dispone su titular, de los objetivos de la normativa que considera más importantes el propietario. Para ello pueden contratar, como es el caso, me contratan a mí para que yo les haga el plan de gestión, o pueden hacerlo con las comunidades autónomas, o a través de convenios, y está supervisado por la Comunidad de Madrid. Todos los trabajos que se hacen en la ladera pasan por un proceso de supervisión previo de la Comunidad de Madrid. Cuando veis un trabajo, lo que hacemos es que se hace un plan, que veremos ahora cómo se hace, y se remite a la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid lo aprueba, y en ese momento que hay un plan de ordenación, la autoridad comunica la zona de intervención y ya está. Y tenemos el tema del coloquio de la prevención de los incendios forestales. Es uno de los temas más relevantes de esta ley, porque realmente es el gran peligro al que nos enfrentamos. Y como hemos visto en este verano, los incendios forestales se apagan durante todo el año, mediante la prevención. Es mucho más caro
extinguir que prevenir, en términos totales. O sea, no es que los trabajos sean más caros, no. Es que la pérdida es mucho más grande a nivel de valor, por lo tanto hay que prevenir. Y luego en el caso en el que nos ocupamos, la interfaz urbano-forestal, que es de la que estaba hablando aquí, de los trabajos preventivos que hay que hacer, es que nos hemos integrado en zonas de monte. Las casas cada vez están más, sobre todo aquí en la zona de la sierra, en el monte, y corresponden a los titulares privados que no tienen nada que ver con esas viviendas, o a los municipios hacer los trabajos de prevención en las interfaces urbano-forestal. La interfaz urbano-forestal es una franja delimitada que queda entre las viviendas y el monte. ¿Qué pasa? Que esas zonas son las de máximo riesgo, todo por las actividades. Para ello hay que hacer unos trabajos de prevención, que esta diapositiva, que no es de España, pero que viene muy clara, como la apertura y mantenimiento de cortafuegos, la reducción y eliminación del material combustible, el conservar los caminos, disponer de una infraestructura de radiocomunicación es importantísimo y vital, implementar un sistema de predicción de peligro, que esto lo hacen a través de las comunidades autónomas, e involucrar a la sociedad, que para eso estamos en esta conferencia, en la prevención y el conocimiento. ¿Por qué se ordena el monte también? Pues porque tienen prioridad a la hora de obtener beneficios de subvenciones o de políticas forestales. Para eso se hacen los planes en este caso de ordenación y se pueden obtener beneficios en las subvenciones forestales. En la Comunidad de Madrid, en el año 2000 con la crisis, se dejó de practicar, de subvencionar los trabajos forestales a las fincas privadas, no sé cuánto tiempo han estado, 5 años o algo así, sin aportar subvenciones o ayudas para la realización de los trabajos forestales en general. Y esto que marca la ley, bueno, pues yo no conozco que se compra en ningún lado, sinceramente. La mejora, o sea, que haya incentivos para la mejora de la biodiversidad en ecosistemas y especies forestales, tal vez sea el punto que sí tenga más. La fijación de dióxido de carbono, ni se la ve ni se la espera. La conservación de suelos y de régimen hidrológico, sí, a través de repoblaciones o de proyectos de evitar la erosión, y la mejora de calidad del aire no funcional. Esto, o sea, no se recibe. Se recibe el beneficio, pero no se recibe de forma económica. Se está hablando en la Comunidad Económica Europea de todo esto, llevamos hablando 15 años. A través de las asociaciones, pero porque claro, si tú estás dando un beneficio a la sociedad, por el hecho de mantener un monte o una zona forestal, deberías de recibir un feedback de ese beneficio y la cosa es no existe. Y luego los incentivos por las externalidades ambientales, estas en por las que empezamos a trabajar juntos. Bueno, pues en la Comunidad de Madrid se acaban unos planes en los que se daban una puntuación por el hecho de acometer unos trabajos y tú obtenías la subvención si sacabas la máxima puntuación, que era pues, por estar en un espacio natural protegido que conlleva muchísimas limitaciones, como os va a explicar Nacho luego. Bueno, pues al final conseguimos un sistema, una fórmula de la que todos los proyectos que yo presenté en su momento pues obtuvieron subvención. Entonces, porque al final tú tienes que adaptar tus trabajos a la puntuación que te por la que vas a conseguir. Entonces ya empezamos concretamente con el plan de ordenación forestal de la ladera. Estos son los datos. Primero tenemos, como en este caso es la revisión, ya tenemos una ordenación anterior y entonces lo que primero hacemos es tener esos antecedentes de lo proyectado en la ordenación, qué es lo que se ha hecho, si ha variado la situación legal, si ha habido una modificación de los lindes, o etcétera, pues hay que incluirlo en el estado legal
en el inventario. El inventario se compone de un estado legal, que digamos es el conocer el monte, conocer el medio, del estado natural, el estado forestal y el estado socioeconómico, que te llevará a unas conclusiones del inventario. Entonces, aquí he puesto un ejemplo, no voy a poner aquí todo, pero bueno, de la cabida, que es la superficie del monte con las lindes, si han sido modificadas o no. Este plano es del 2009. Luego, el estado legal, pues si tiene figuras de protección y otras disposiciones legales, que vemos que está en la zona A2 del Parque Regional de la Cuenca de Manzanares. Yo me voy a meter con este tema porque Naso es el que os va a hablar de las limitaciones y de las y beneficios que en su caso puede tener, que no todos son limitaciones. Y luego una cosa importante, que por eso traemos aquí también, el tema de los usos y costumbres regionales y otros usos que se pueden hacer. Nos ponemos aquí proyectos que estos sí son de más recientes y el estado y la problemática que nos encontramos cuando nos enfrentamos a situaciones. Luego tenemos el estado natural, que ya es el conocimiento del medio, en el que bueno, tengo unos ejemplos de la situación geográfica, la configuración del terreno, las características del suelo, también pues, la posición orográfica, bueno, las pendientes, las características climatológicas, fauna, bueno, esto no traigo. Y la vegetación del monte, este plano sí os lo traigo porque como vamos a ver luego que hay un sistema de gestión de una forma determinada, pues es un plano en el que se hacen manchas de vegetación en función de las especies que lo componen. Y las zonas grises pues se corresponden con los roquedos, que también es importante conocer la superficie textura del monte. En este conocemos, pues si nosotros alteramos o modificamos mediante tratamientos el suelo o el medio, pues sí podemos obtener un beneficio, ¿no? Bueno, salvo algunas zonas altas que tienen más de lluvia, el resto pues, poco se puede hacer o nada. Y para esto lo que hacemos en la primera ordenación fue un inventario sistemático con una cuadrícula en la que se tomaron los datos de estas parcelas, que veis los circulitos. Todavía no estaba esa división por cantones y entonces en función de las características de la masa, de la accesibilidad, de la exposición, de los arroyos, del tema de la orografía natural, pues hicimos una división en cantones para luego trabajar sobre esas zonas posteriormente. Entonces este es el inventario, veis ese circulito, se corresponde con el área en el que se iba a estudiar, se contabiliza todos los árboles que hay, con los grandes se hace también medición de la proyección de copa, el diámetro normal, que es el diámetro a la altura del techo, a 1,30, la masa fina, y entonces a partir de esos datos, veis, este es el ejemplo de una ficha muy reducida de una de las parcelas, y se hacía una fotografía de las diagonales para medir el área y que tuvieras una imagen de esa parcela para si se vuelve a repetir el inventario o algunas parcelas en próximas ordenaciones, pues irte a esos puntos concretos para ver cómo ha evolucionado, si se ha modificado o no. Y con esto ya estudiamos todas las parcelas de inventario y creamos los cantones. Entonces aquí tenemos las mediciones, lo que es el cálculo de existencias, es el volumen de madera que vamos a tener, las clases diamétricas que nos van a aumentar sobre la forma de masa y las especies principales. Ahí veis unos ejemplos y ya tenemos los datos de ese cantón. Entonces, con esos datos caracterizamos el cantón, vemos la vegetación principal que tiene. Bueno, esto ya sabéis, la ladera es una ladera, o sea, es que tiene una orografía muy complicada y muy dificultosa, especialmente en la zona donde están los alcornoques. Y luego pues hacemos en este apeo de cantones, hacemos un documento que es la propuesta de intervenciones. Este documento, cuando hacemos la revisión, ya no hacemos el inventario total, sino que hacemos unos itinerarios por el cantón
pues, o sea, nos movemos por el cantón, si podemos identificar alguna parcela, vemos cómo está y vemos si ha habido alguna modificación o si cómo ha cambiado la masa. Entonces, con esto hacemos el cálculo total de las existencias por cantones y caracterizamos pues, la superficie poblada, la superficie total, la superficie que no es forestal, la altitud, las altitudes, etc. La pedregosidad, y vemos que la pendiente es muy elevada. Y bueno, en este caso el volumen de madera que vamos a extraer pues no es importante, ¿no? Porque no es un monte de producción y digamos que nos da un poco igual. Pero sin embargo, si veis aquí, si tenemos donde están los alcornoques, ¿veis? Pues ahí viene ya, es un inventario específico que se hizo cuando la estación de corcho de 2015 y en donde ya sí se caracteriza el espesor del corcho, entonces se ve la calidad, se ve una serie de cosas para ver si es el momento oportuno del aprovechamiento o es mejor esperar. En este monte, pues esperando un par de años, se mejora mucho la calidad del corcho que se extrae. Emilio Perras, ¿no? Bueno, y entonces con esto ya hacemos una descripción de los usos actuales cuando entramos en el monte y vemos pues cuáles son. En este caso, pues como se retiró el ganado, pues es un incremento del desarrollo de la vegetación, como es lógico, y que para los usos de protección vimos que había que disminuir el impacto social, mantener las labores encaminadas a la protección del monte, pues entre ellos pues, los trabajos forestales, los trabajos de prevención de incendios, hacer una producción, se puede aprovechar el monte, evidentemente, de hecho, se puede ahora en la última revisión hemos metido también el aprovechamiento de leñas, y por último, pues otros usos, el uso científico, el uso de la reserva, y bueno, aprovechamiento apícola, pero la verdad es que es muy poquito, o sea que es un monte muy deficitario. Y por supuesto el uso propio, o sea, el uso de recreo del propietario, que también es uno de ellos. A veces parece que no se puede decir, pero sí, es cierto. Y luego la identificación de las restricciones que a estos usos que hemos visto antes imponen los principios generales de esta ordenación de montes. Entonces, en el caso de la fauna protegida, pues hay una limitación al senderismo en las zonas en las que hay existencia de fauna protegida, del uso deportivo, o sea, a mí me sorprendió en el itinerario que hicimos, lo hice con más gente, la cantidad de gente que hay. O sea, me sorprendió muchísimo. O sea, no, estoy acostumbrada porque yo trabajo en otras zonas con mucho impacto social, pero a mí aquí no me ha sorprendido. Y luego, pues la limitación de acceso a los regulados. Y para eso ya establecemos unas prioridades que nos van a llevar a la gestión propiamente dicha, a lo que vamos a decir que se puede hacer. Los objetivos también determinamos, los objetivos principales, que estos se hacen conforme a la propiedad. O sea, nosotros decimos, mira, de aquí, ¿qué objetivos quieres? Y entonces la propiedad también te tiene que decir mis objetivos. Yo puedo decir, mira, vamos a hacer producción de madera. No hay, pues porque aquí tienen esa limitación. Y me pueden decir, no, yo lo que quiero es otra cosa. No quiero plantar pinos, ¿no? Pues tiene que ser siempre de acuerdo con el propietario, porque al final son los que van a hacer efectiva la gestión. Entonces, como vemos aquí, lo que vamos a hablar es una disminución del riesgo de incendio forestal. Luego veremos como en el paisaje cambia. Y, por supuesto, otros objetivos secundarios, ¿no? Entre los más importantes, aparte de la conservación de fauna, es que nos dimos cuenta de que no hay un estrato frutescente. O sea, realmente está prácticamente invadido por jara y lo que hay es mucha madera muerta y muy poco estrato, pues eso, muy poco al gusto. Que sí se va regenerando de la primera ordenación. Ahora hemos visto una mejoría notable y curiosamente en la primera ordenación
hubo un año de sequía en el 2009, cuando fuimos a verlo estaba todo las encinas como están este año. O sea, 15 años después ha vuelto a pasar un episodio muy parecido, el otro fue más dramático, que afortunadamente cuando me llamó al volver del verano dije vamos a ver y vimos que estaban vivas, o sea que se habían puesto las hojas rojas, pero lo que era la madera en general pues estaba viva y tenía savia y se recuperó. Y luego la mejora de la red de comunicaciones, pues aquí está muy limitado por la propia orografía del monte. Y entonces con esto ya hacemos lo que es la ordenación en sí, propiamente dicho, la planificación. Esta sería la planificación a largo plazo, en la que elegimos la especie principal y luego las especies secundarias. Entonces, como especie principal es la encina, lógicamente, es una encina. Y como especies secundarias, el alcornoque y luego pues, el Uriuniperus oxyceros es una especie que va en progresión, o sea que se está implementando en aquellas zonas en las que se dan las condiciones apropiadas. Por ejemplo, lo habréis visto enfrente de la gasolinera, cuando había explotación pasaba cabra, me parece, ha dejado de haber cabra y se ha convertido en un enebral, todo cultivo. Entonces, pues aquí pasa exactamente porque se dan las condiciones adecuadas para ello. Hemos elegido como forma fundamental de masa el monte medio, que contiene pies de diferentes edades y de diferentes estados de madurez de la misma especie. Entonces queremos llegar a un monte medio en mezcla con otras especies. Para eso hay que hacer una serie de intervenciones. Y la masa irregular ideal en equilibrio, que es la que más se aproxima a la masa natural, si no se hicieran tratamientos. Y por último, como método de elección, utilizamos los tratamientos intermedios, que se hacen por rodales, en tramos muy pequeños, con claras selectivas de pies dominados, retorcidos, con carácter fitosanitario y luego desbrotes selectivos del combustible pues, de la jara. Para eso elegimos el método cervícola, que es una silvicultura más ecológica. Y bueno, aquí viene un poco el resumen con la edad de madurez de la encina superior a 150 años. Y la edad de madurez es cuando se cortan las masas. O sea, depende del tipo de árbol, pues los chopos pueden ser 10, 12, 20, en los eucaliptos. Y entonces esa es la edad que nos va a marcar cuando se hacen las cortas. Cuando no es el caso, pues lo tenemos que poner. Y por último, pues es la planificación a corto plazo, es la planificación a 10 años. Y aquí ya es cuando entramos en materia, ya vemos esto, y ya de paso es testigo a Nacho, y está la defensa de la propiedad. Pues en nuestro caso se centra sobre todo en la recuperación de los cerramientos y en mantenimiento. Vamos a ir ampliando porque este monte no está totalmente cerrado y vemos que hay una necesidad para su instalación de las puertas y barreras. Luego hay unos trabajos que todo esto, como veis, es en 10 años, es que son muy pocos trabajos, no son grandes intervenciones. En este caso, pues son la mejora, son trabajos de quitar eliminación de pies formados, secos en áreas, en rodales pequeños. Aunque aquí hay una área continua dibujada, realmente lo que se hace es progresivo y con rodales pequeños para que tanto la fauna pueda moverse a zonas muy cercanas, sin hacer una intervención agresiva. Y luego, por último, el plan de protección contra incendios, que de los que hemos venido a hablar, que en este caso, como ya se ha hecho intervención en años anteriores, pues el mantenimiento de las fajas auxiliares y luego conforme se vaya avanzando en la instalación de los cerramientos, pues se irán haciendo estas fajas auxiliares. ¿En qué consisten las fajas auxiliares? Pues son estos trabajos que a veces son polémicos, que consisten en evitar que el estrato inferior de la vegetación, en la zona más baja del terreno, no se conecte con las copas de los árboles. Y por eso veis que se quita, se desbroza en la parte
una vegetación arbustiva en general, se dejan algunos pies, a veces se deja algo, y se elevan las copas de los árboles para evitar que haya una continuidad. Ahora vamos a ver ejemplos en fotografías. Bueno, entonces la implementación de estos trabajos, que es protección frente a la erosión, lo que se hace es, pues, se puede hacer o bien con pequeños diques de madera, o se puede hacer como en este caso, si no lo quitan, extendiendo ramas para que sostengan el terreno, porque a veces lo retiran. Entonces este es un ejemplo claro de zonas en las que se podría tratar, rompiendo esta continuidad del estrato arbustivo con el arbóreo. Entonces esto es un trabajo que se había hecho antes y que ya hay renuevos. Entonces veis que esta continuidad ya no existe en estas zonas, hay otra más que se ve más Luego la eliminación de material seco, por ejemplo en la derecha pues, se podrían hacer podas sanitarias, la eliminación de vegetación seca en el monte que evite que propague el incendio. En este caso, pues uno de los trabajos que se hacen de los objetivos es la protección y conservación del paisaje, que es un recurso más del monte, porque nos podemos imaginar, ¿no?, cómo sería un paisaje diferente, pero el protegerlo implica que no hagas intervenciones en rodales que sean también muy visibles desde otros entornos, que sean muy cuidadosos cuando hacen los trabajos. En la señalización de los accesos, en la propiedad, en la reparación de los cerramientos, en la conservación de las infraestructuras, los caminos, como vemos aquí, en los aprovechamientos, este es agrícola, en el aprovechamiento del corcho, en la investigación y la conservación, esto ahora aquí lo han hecho, y bueno, esto es un ejemplo de un mantenimiento de una masa, o sea, de una zona, un área para juegos. Entonces, como os he dicho, el plan de ordenación se hizo en el 2009, pues en el 2008 no existían estas fajas auxiliares, y si nos vamos al 2011, que ya fue a través de las subvenciones, pues a lo mejor no lo veis, no. Si no sabéis. ¿Lo veis? Porque no. Ah, espera, te paso para atrás. No, Mirad. Fijaros en este camino, este es el camino que va hacia la casa. Aquí no se ve nada a los lados. Ahora bueno, ya está aquí, ya está abajo. Bueno, ya está aquí. Que ahora si os fijáis, está la faja. Esas son las fajas auxiliares. ¿Qué son fajas auxiliares? Son, normalmente se apoyan en caminos o en cerramientos o en áreas de actividad intensa, y pueden tener 25 o 50 metros en función del riesgo de incendio. Estarán de 25, ¿vale? Sí, a cada lado del camino. Entonces aquí, bueno, aquí es que como solo la finca está a uno de los lados, pero si veis las imágenes aéreas de la zona, se ve muy bien en las viñas, se ve también cómo han hecho los trabajos a lo largo del tiempo. Esa es otra de las cosas que hacemos, mirar el histórico de las fotoimágenes, de las fotografías, para ver cómo ha evolucionado el monte. Entonces, por ejemplo, me parece que aquí tenía desde el año 41, y ver cómo ha ido la masa incrementándose o disminuyéndose a lo largo del tiempo. Aquí también, esta se ve sobre todo aquí. Ahí arriba. Las zonas más llenas, sí, aquí sí que se ve. No, pero toda esta en zona... el anterior estaba menos con la matorral. Y bueno, hasta aquí. Ahora vamos a hablar. ¿Me oigáis bien? Sí, no se escucha nada. Bueno, pues Mar nos ha hablado de la parte técnica. Mar nos ha hablado más de la parte técnica, y yo voy a hablar más de la parte más práctica de la gestión de la finca. Primero os voy a describir, aunque más o menos todos la conocéis, lo que es la finca, pues si no hay alguien de aquí que no sea de ello. El ejemplo que hemos hecho es
hemos tenido un pequeño problema con la Bueno, pues nosotros la de Picazos, como ha dicho Mario, es una finca privada que linda con el casco de Manzanares y con otras fincas privadas por casi todo su perímetro, con la finca de Matalas Grajas por el este, el campo de tiro del ejército del Palancar por la zona del norte, el Esteban estaría aquí, por ejemplo, y la Tortuga estaría aquí, y con la finca privada la Navata por toda la línea oeste, excepto aquí que es con la Cañada Real de Peregrinos. Aquí estaríamos. Bueno, pues los Picazos, la Tortuga, esta sería la línea en la zona norte, es una fotografía desde el Estepa. Este es el cerramiento precisamente que separa la finca con el campo de tiro de Palancar. Ese cerramiento, por ejemplo, estaría aquí en esta zona de aquí. Bueno, desde el punto de vista legal, aunque Marc ha anticipado un poquito el tema antes, la finca es un espacio natural protegido y es además una finca privada. Las dos cosas son compatibles y es como es dentro de la finca, está afectada por, bueno, no todos son zonas de protección, es zona 2 del Parque Regional de la Cuenca del Manzanares, es lugar de interés comunitario, zona LIC, es reserva de la biosfera, como todo el término municipal de Manzanares, y está dentro de la red natural. La mayor limitación al uso de la finca viene dado por el plan rector de uso y gestión del Parque Regional de la Cuenca del Manzanares. La finca es una zona A2 del parque. ¿Qué significa eso? Dentro de la zonificación del parque hay zonas las más restrictivas, digamos, son las zonas de reserva, las zonas A, que puede ser A1 o A2. Dentro de las zonas de reserva, esto es literalmente lo que dice la ley del parque, son las áreas menos influidas por la actividad humana, cuya conservación hace necesario abstenerse de promoverlas en un modelo de zonificación de protección similar a los tradicionales espacios naturales protegidos. En las zonas de reserva natural constituyen zonas, son zonas con intereses relevantes de carácter natural y científico, por la presencia de manifestaciones vegetales, faunísticas, geomorfológicas, etc. Son zonas de reserva natural por presentar intereses relevantes de carácter natural y científico. Las condiciones de uso, en términos generales, para las dos zonas, los usos dominantes que la ley del parque establece para este tipo de espacios son la conservación y el mantenimiento del equilibrio natural. Y en las zonas de reserva natural educativa, como es la zona A2, además, se entiende que hay unos valores testimoniales y pedagógicos y abre un poco la puerta a permitir usos que se refieren a la presencia de visitantes para el desarrollo de actividades educativas y culturales, cosa que en las zonas de reserva natural integral, que son las zonas A1, no se permite. Vale. Entonces, cuando yo me empecé a hacer cargo de la gestión de la finca en los años 90, la ley del parque fue lo que tomé como base para gestionar la finca, con una prioridad muy clara, que era conciliar el interés de la propiedad con el interés general marcado para este tipo de espacios protegidos. El interés general es el que definen las leyes, la ley del parque regional. ¿Cuáles son esos intereses generales? Intereses relevantes de carácter natural y científico, lo que acabamos de ver, la conservación del ámbito de mantenimiento del equilibrio natural y todo ello basado en unos valores testimoniales y pedagógicos. ¿Qué herramientas utilizamos para digamos, traducir esos intereses generales en algo concreto? Pues respecto a la conservación de los valores naturales, el plan de ordenación forestal, es cuando nos pusimos en contacto con técnicos expertos en el tema, y en concreto con Marc, para que nos asesoraran sobre cómo hacerlo.
De ahí el plan de ordenación forestal de la finca y con acuerdos con organizaciones conservacionistas en el tema de fauna, que ahora os explicaré un poquito más, para cubrir las dos partes, la parte digamos, de flora y la parte de fauna. Tema de educación ambiental, otro de los valores pedagógicos, también hemos querido aprovecharlo y para eso se creó el aula apícola Sierra de Ollo dentro de la ladera, precisamente para aprovechar ese potencial educativo que tenía la finca y que la ley del parque define que tiene. Y lo mismo con la investigación científica que, digamos, que promovemos y materializamos a través de acuerdos con organizaciones conservacionistas, universidades, proyectos de ciencia ciudadana, por ejemplo, con Universidad Virtual, que estuvo ahí Antonio Gómez, que es su presidente, y hacemos actividades promoviendo la investigación en distintos ámbitos. ¿Y cuál es el interés privado de la finca? Porque efectivamente, como ha dicho Omar, es una finca privada y desde luego el disfrute de la propiedad es uno de los intereses, como es lógico y normal. Y esto ya es un interés muy personal y muy particular, convertir la finca en un santuario para la fauna silvestre. Esto es casi un sueño de infancia y esto es lo que estamos convirtiendo esta finca en concreto, haciendo coincidir el interés privado con el interés general. En este caso confluyen los intereses generales con el interés privado. A la hora de poner en práctica todo lo que establece el plan de ordenación forestal y la planificación de la gestión y de la prevención de incendios, lo primero que hace falta son recursos, obviamente. Como ha dicho Mar y como ha dicho Vicky, son trabajos muy caros que hay para los que tenemos que movernos mucho y buscar debajo de las piedras para conseguir recursos, a veces directamente de forma económica, otras veces a través de colaboraciones o de sinergias. Y aquí he puesto, ahora mismo los que podría haber los más claros serían estos, de la extracción del corcho, que se hace cada 15 años, ese es el retorno económico directo, las subvenciones de las que ha hablado Mar, que digamos están un poco más sujetas a vaivenes y a la puntuación obtenida en cada una de las solicitudes de subvención y que en ningún caso cubren la totalidad de los costes. La última vez que hemos conseguido una subvención fue hace 2 años y creo que hemos cubierto un 50%. La valoración que hace la Comunidad de Madrid establece unos precios, pero los precios no son reales. Son unos precios para normalmente que se utilizan en grandes extensiones, no son en una finca de estas características, con trabajos muy puntuales. Pero lo mismo hacer una intervención en un monte de 1000 hectáreas, en la que estás interviniendo, a lo mejor en 200 hectáreas, que hacerlo en media hectárea. Y no los equipos que hay que llevar ni nada. Y no es lo mismo hacer una intervención en un monte como una dehesa que en la ladera, con la pendiente que tiene y con la cantidad de rocas que tiene. Los trabajos son totalmente diferentes. El aula apícola también es otra forma de recurso del que se tiene otro tipo de retorno. Lo he puesto entre paréntesis porque no hay un retorno económico directo, pero sí hay un retorno en forma de búsqueda precisamente de esas sinergias y colaboraciones que se han dado, aparte de trabajos de desbroce y de limpieza en el entorno que también se hacen. Búsqueda de recursos adicionales es otra cosa que llevamos mucho tiempo haciendo. Veréis que en la gestión energética, pero no me he saltado, eso es otro de los pocos recursos directos económicos que hay. La búsqueda de recursos adicionales, en concreto he puesto el birdwatching porque es un acuerdo al que llegamos con una asociación que se dedica a fomentar el turismo ornitológico desde hace tiempo. Y eso lo he puesto aquí. Ahora os explicaré este pequeño gráfico. Para mí esto es algo muy importante y por eso estoy contando también todo este tema de fauna. Alguien puede pensar que no tiene mucha relación con la gestión forestal, pero sí la tiene. Para mí es todo uno, y además al
final la conservación se trata de conservar todo lo que hay en la finca, no solo la vegetación. Colaboraciones con organizaciones conservacionistas, con la Sociedad Española de Ornitología, con GREFA, con la Asociación de Herpetología Española, con la Universidad Complutense de Madrid. Hay retornos, evidentemente, para la finca, pero retornos, os explicaré de qué forma, no económicos en ningún caso. Actividades de responsabilidad social corporativa. Estas son las sinergias que buscamos muchas veces pues, para suplir determinadas carencias y son las actividades de responsabilidad social corporativa son actividades que se promueven desde empresas para hacer actividades en el campo de determinado tipo. Y nosotros a veces aprovechamos ese tipo de propuestas que nos hacen para hacer trabajos que nos vienen bien y al mismo tiempo a la empresa le viene bien. Por ejemplo, hemos hecho actividades de responsabilidad social corporativa de repoblaciones forestales con la Asociación Celio de la Fuente hace años. Este año, recientemente, el mes pasado, hemos hecho otra, hablaba más de la escasez de estrato frutescente. Hemos hecho una de plantación de arbustivas, de plantas autóctonas que dan flor y fruto. Hemos hecho majanos para conejos con otra organización. En fin, aprovechamos con ARBA también, que está por ahí Lucas, también solemos hacer colaboraciones. Son búsqueda de recursos obtenidos no económicamente, sino a través de intercambios, por así decirlo. Y ganadería, lo he puesto aquí en prospección, ahora no está metido dentro del plan de oración, fue un aprovechamiento tradicional de la finca de siempre. Los años 90 o 2000 dejó de haberla. Ahora mismo he puesto ahí en prospección porque estoy buscando, el problema que hay ahora es que no hay ganaderos. Antiguamente los ganaderos pagaban. Le enseñé a Mar un contrato que había hecho mi padre en los años 70, con un cabrero que aparte de pagar el cabrero, tenía como parte de su intercambio con la propiedad limpiar gran parte de la finca, de monte, jara, de desbroce, para que hubiera pasto. Yo he estado buscando ahora mismo gente interesada en meter ganado, no hay cabreros, no hay gente que tenga vacas como para meterlas ahí. La finca tiene otras problemáticas también que lo dificultan. Estos dos que he puesto aquí son dos posibles aprovechamientos y por eso pongo la fotografía de una aprendizaje, ahora os hablaré de ella, y esto de la última vez que se extrajo el concho de la finca. Al final eso es un círculo, como he pretendido presentar aquí. La planificación es necesaria, pero sin obtención de recursos no se puede actuar en el monte, y la actuación es la que hace que haya una conservación. Y esta conservación, al mismo tiempo, y esto es importante, por eso he puesto aquí estos dos asteriscos, de la búsqueda en el caso del Big Woods y en el caso del jabalí, porque aquí la problemática de los accesos ilegales a la finca, que por desgracia, Mar lo ha mencionado antes, yo creo que aquí todos somos conscientes de ello, tiene afección sobre esto también. Tiene afección sobre la conservación desde el momento en que suponen, aparte de otras muchas cosas y otras muchas consideraciones, tiene afección sobre la posibilidad de obtener un retorno, por ejemplo, con actividades de turismo ornitológico que permita contribuir en la obtención de recursos para la finca. ¿Vale? Esto lo hemos sufrido ya, esto nos ha pasado, porque hemos tenido grupos de visitantes para fotografiar águilas o buitres que han tenido que abortar las actividades por culpa de molestias causadas por gente. Es como si a un ganadero le roban el ganado o a un viticultor le roban la producción de uvas, pues en nuestro caso la ausencia de gente y el silencio en el monte es un recurso adicional del que la gente que no respeta la propiedad nos está privando de alguna manera también. En este sentido, aparte de otras consideraciones desde el punto de vista conservacionista, ¿no? Bueno, esto es un poco las sinergias que os he estado hablando, un poco más concretas con el tema de GREFA y Brizal. Brizal es una asociación de recuperación de fauna nocturna y GREFA es un grupo de recuperación de ecosistemas y fauna nocturna. Cuando hay un animal herido por el monte, generalmente la gente lo lleva al CRAS de la Comunidad de Madrid o lo
Nosotros lo que hacemos con Grefa es y comunizar esos animales que han sido recuperados dentro de esos centros de recuperación de fauna. Nosotros les proveemos de un espacio seguro en el que poder liberarlos, mediante los procedimientos que ahora un poco se enseñan. Con Server Life hemos hecho también, llegamos a un convenio de custodia del territorio hace ya muchos años para conservación de la vida imperial ibérica, que es este programa de Fabio, y dentro de ese programa pues hemos hecho también algunas actuaciones como construir majanos, que son pequeños refugios para conejos, precisamente como una herramienta para intentar que las grandes rapaces vuelvan a la figura. Con la Asociación Herpetológica Española hemos hecho recientemente, este año, hace 2 años, hemos hecho una charca para la introducción de anfibios, que al final es buena para todo, porque luego os recomendaré que veáis algunos de los vídeos que ponemos en redes sociales para que veáis también luego los resultados de lo que hacemos. Con FIDA, una fundación ya desaparecida, se hizo en la finca un programa de recuperación de tubia de carrera, que es un micromamífero endémico de la península ibérica en peligro de extinción. Se hizo un programa de un proyecto de cría en cautividad y luego también de reproducción en medio. Con FOCAM, la Asociación Forestal de Madrid, de la que yo fui socio fundador hace ya unos cuantos años, y COSE, que es la Confederación de Silvicultores de España, pues hemos trabajado durante mucho tiempo en promocionando la gestión forestal sostenible. Noar también con nosotros en alguna ocasión ha colaborado. Participamos como piloto se hizo un piloto en 3 fincas en una pequeña app para hacer recorridos virtuales por el monte, conociendo los valores de determinadas zonas del monte. Hemos participado también en el programa Landscape, que es un poco lo que estaba mencionando antes Mar, es una de las externalidades, del retorno de las externalidades que producen los montes, de una forma de hacer ver a la sociedad el retorno que produce una buena gestión del monte a la sociedad, y que eso de alguna manera debe ser recompensado o como mínimo incentivado. Con IVA, que es la International Watching Association, llegamos a un acuerdo, hoy por desgracia de momento parado, para desarrollar el turismo mitológico. Llegamos a construir un hive, un escondite para fotografiar, por ejemplo, coroneadas de los buitres que veis por el cielo muchas veces. Con la Universidad Complutense de Madrid les hemos permitido instalar dentro de la finca un antiguo colmenar que hemos parcialmente restaurado, un colmenar docente para la Facultad de Veterinaria, donde antiguamente los veterinarios que salían de la facultad no tenían práctica en manejo apícola. Bueno, pues les hemos permitido tener esa herramienta dentro de la finca para que los veterinarios que salen de la facultad puedan hacer prácticas en esta colmena. Las actuaciones de responsabilidad social corporativa que os decía antes, con la Fundación de Feliz de la Fuente hemos hecho, con la Confederación de Silvicultores estamos haciendo ahora, hemos hecho varias, con Ecoherencia hicimos una hace poco con el biodiversidad virtual hace un par de semanas, repoblaciones de conejo, hemos construido una charca, hemos hecho repoblación de plantas arbustivas y aromáticas, hemos hecho la última fue un poco la Ecoherencia y biodiversidad virtual, fue un poco distinta. Fue lo que llamamos un testing de biodiversidad, es un paseo por el campo para reconocer la biodiversidad que hay en el campo, que la gente que vaya conozca lo que hay y al mismo tiempo, a través de fotografías, contribuyan a hacer un inventario de la biodiversidad del municipio. Con biodiversidad virtual hemos creado un observatorio de biodiversidad de la Sierra de Manzanares, estamos creando inventarios de flora, fauna, de todo lo que hay en el municipio a través de fotografías que animamos a los vecinos a hacer y subir a determinadas plataformas. Y por supuesto una colaboración permanente desde el principio con los agentes forestales de la Comunidad de Madrid y con el Parque Regional de la Comunidad de Madrid. Muchos propietarios ven a estos dos entes como enemigos o adversarios. En nuestro caso son la gente a la que recurrimos para consultar y para asesorarnos, por supuesto para hacer autorización y todo lo que hacemos y colaborar.
compartimos con ellos y ellos, después de muchos años, colaboran también con nosotros activamente como también. Me estoy equivocando en todas las veces en el botón. Bueno, esto viene a ser más o menos lo mismo que ya os he explicado, ¿no? Pues el aula apícola, la educación ambiental, la divulgación, con biodiversidad virtual hemos hecho también actividades de divulgación ambiental, con FIDA, el proyecto de Copio de Cabrera, el JAI para la observación de rapaces, actividades con la Sociedad Española de Ornitología, construyendo majanos, que son estos montículos para conejos. Con el parque regional nos están ayudando y ya están participando cada vez más activamente, lo que decía Mar, no solo el cerramiento, sino la señalización de la finca. La finca está parcialmente vallada, siempre lo ha estado por la parte lindante con el pueblo y por la zona norte de la sierra, la playa que habéis visto de piedra antigua al pie del Estepar, que es el cerramiento de la finca. Había zonas donde no estaba vallado, básicamente porque no era necesario. Según la ley del Parque Regional de la Cuenca de los Manzanares, dentro de una reserva natural, solo se puede transitar por caminos habilitados para el uso público. En el momento en que no había más que monte cerrado y no existe ningún camino, entendíamos que no era necesario más que la señalización. Desafortunadamente, cada vez están más apareciendo por el monte más trochas. La gente está viendo caminos donde nunca haya caminos, acaba diciendo que son caminos cuando no son caminos, y al final ese tipo de malos entendidos los publican y los difunden por redes sociales, Wikiloc, Strava, en fin, montones de aplicaciones que están generando verdaderos problemas y bueno, espero que en algún momento las autoridades ambientales metan mano a ese tipo de herramientas para controlar sus actividades. Y al final está habiendo que cerrar toda la finca y se están poniendo carteles ya con el logotipo comunicativo del Parque Regional, de la finca, de la Consejería de Medio Ambiente, etc. Los agentes forestales, como vamos desde siempre, esto es una foto de los agentes forestales en la casa de la finca, que la que tienen llave desde hace muchos años. Esto es una de las charlas que hemos hecho con la Sociedad Ornitológica Española. Esto es una actividad que hicimos en su día con la Sociedad Ecologista de Alcornoque, de una recolección forestal, actividad de construcción de majanos, de construcción social corporativa, con la consultora de Ernst & Young hace poco. Una jornada sobre discusión para promover o difundir la gestión forestal sostenible que hicimos con COSE, con la Confederación de Silvicultores. Estos ya son más de fauna. Ahora a alguno le extrañará porque hablan de fauna, pero es que está ligado a la gestión forestal y quiero que quede claro. Con Grefa y Pinzal soltamos fauna en la finca por dos procedimientos diferentes. Uno es la suelta directa, hemos soltado a lo largo de los años montones de animales, o sea, que veis, bueno, estos que salen aquí tienen autorización porque son mis hijos, aunque ya reconocidos. Un cárabo, una culebra con la Sociedad Petológica Forestal, un tejón, un búho real, un azor, un soltado, jinetas, garduñas, esto es un corzo. La otra forma de reintroducción que os decía, mediante hacking. El hacking consiste en vez de soltar los animales directamente en el monte, se les suelta, se les mete primero en unas jaulas que hay en el monte, jaulas más o menos grandes según el tipo de animal, donde ellos tienen un periodo de readaptación al entorno después de haber estado en un centro de recuperación interactuando con humanos, pues digamos tienen que estar en un periodo de tranquilidad y de readaptación. Entonces ahí tenemos dos hackings, una pequeña jaulilla donde por ejemplo hemos hecho reintroducción de jinetas, de zorros, cárabos como este, esto es un autillo, y una garduña. Esto fue un corzo que nos trajeron en un periodo de adaptación porque lo habían atropellado y tuvo que estar ahí tranquilo y tal. Unas lechuzas que también hicimos. Este es el proyecto más relevante al que hemos llegado después de muchos años, un hacking también, un proyecto de Aquila Life. A lo largo de los últimos 6 años
creo que quiero recordar que llevamos ya, se han soltado en la finca en total 20 ejemplares de águila perdicera. La águila perdicera es la rapaz más amenazada de la península ibérica. Se habla siempre de la águila imperial, pues la águila perdicera está más amenazada. El sistema consiste en meterlos en este jaulón donde deben estar tranquilos y sin tener conciencia de estar siendo alimentados inicialmente por humanos, y finalmente se les libera. En la última liberación tuvimos la suerte, que era lo deseado, de que anidaron una pareja de águila perdicera en la finca. Con lo cual, la cosa ya dentro de la finca ha habido un antes y un después de este proyecto, porque ahora tenemos una pareja de la rapaz con mayor peligro de extinción anidando en la propia finca. Entonces, las liberaciones ya se han interrumpido, ya tenemos liberaciones, porque ahora todos los animales que salen todos los años, 1 o 2 ejemplares de águila perdicera de la finca, son nacidos en la finca. Con lo cual, entre otras cosas, las exigencias de tranquilidad, de control de acceso, etcétera, se hacen cada vez más necesarias, ¿no? Esto que os pongo aquí, que aparentemente no tiene nada que ver con la gestión forestal, lo he puesto precisamente como introducción a la parte en la que os voy a hablar de los trabajos concretos de gestión forestal que hacemos. Es decir, ahorita en la área imperial, donde se ve, lo que quería que se viera aquí, es desde los inicios de los cortejos de la área imperial, que empieza más o menos en diciembre, hasta cuando los adultos abandonan, los jóvenes abandonan el nido, la incidencia es en septiembre. Todo este trabajo, todo este periodo de tiempo, en determinadas zonas de la finca, está condicionando las actuaciones que hacemos en ella. Porque nosotros queremos, no solo queremos conservar los nidos que ya sabemos que hay, los que sabemos dónde están, sino queremos que otros bichos, otros animales aniden en ella. Porque hay que ser consciente de que el monte no es un jardín, es un ecosistema donde viven multitud de animales y hay que compatibilizar la prevención de incendios, la reducción del riesgo de grandes incendios, de difusión del fuego, con la gente que vive en ese monte, digámoslo así de claro, los animales, ¿no? Entonces, eso hay que, y eso es una cosa que nosotros intentamos, no lo voy a conseguir ni una vez, intentamos hacer, pues nos centramos muchísimo. No sé si bueno, voy a poner primero la primera. ¿Cómo hacemos los trabajos en el monte? Tenemos una limitación primero en cuanto a cómo hacerlo. Esto es algo que estuve hablando el otro día con Mar, que a mí me parece que es bastante injusto cómo nos obligan a nosotros a hacer los trabajos cuando en otras fincas públicas o cuando lo hace la Comunidad de Madrid o las autoridades en fincas como esta lo hacen de otra manera. Pues nosotros tenemos que hacer los trabajos de esta manera. Esta es una frase sacada de la autorización que a mí me dan cuando yo pido limpiar el monte. Los rebroces se ejecutarán de forma manual, motorizadora y o herramienta manual, sin utilizar maquinaria pesada y sin modificar la capa superficial del suelo. Así es como nosotros tenemos que hacer los trabajos. Hemos tenido todos los días que hacer trabajos en las minas, que es un monte mucho más frágil desde el punto de vista del suelo que algunas zonas de la ladera, que hacen constructores con cadenas. ¿Vale? Nosotros lo tenemos que hacer con esto y con esto. Esa es la realidad. Entonces, en las zonas perimetrales y centrales de la finca, las zonas perimetrales son las bajas por incendios que ha descrito antes Mar, los primeros de camino, y algunas zonas llanas lo hacemos los trabajos con trituradora de cruzadora, que son estas recruzadoras que tienen una cuchilla que lo que hace es cortar el matorral y una vez que está en el suelo lo trituramos para que toda la maleza quede integrada en el suelo, que además tiene el beneficio de que enriquece el suelo y también evita la erosión del suelo. Pero, y esto lo digo con conocimiento de causa, súbete con una desbrozadora a limpiar los alcornocales que están aquí del picar, que es lo que llevo yo haciendo 2 semanas. Eso hablaré en la problemática de la limpieza. En esas zonas, en muchas de esas zonas, los trabajos los hacemos así, como se hace antiguamente, no hay otra manera de hacerlo. Se hace desbrozado a mano y luego en
en algunas zonas lo que se hace es apropiar y quemar los residuos de jarana o hacer barreras contra la erosión, como las fotos que he puesto antes más. Para hacer las quemas como esta, por ejemplo, las zonas de mucha pendiente, utilizamos antiguas cisqueras, que eran los lugares donde la gente antiguamente hacía carbón de encina en el monte. Entonces, yo me conozco muy bien el monte y mi familia me conoce muy bien, sabemos a qué cisqueras en el monte, porque lo hemos pateado desde que éramos pequeños, son zonas de mucha pendiente donde hay incluso bancales construidos para crear pequeñas superficies horizontales que nos facilitan poder quemar con seguridad en zonas donde la pendiente normalmente no permitiría hacerlo, ¿vale? No voy a resistir. Os he anticipado un poco la problemática de los trabajos, pero bueno, básicamente en un sitio como la ladera, simplemente viendo el perfil, ya os podéis hacer una idea de las dos problemáticas que hay. Por un lado, la geografía, ya lo mencionaba antes Mar, y por otro lado, las restricciones temporales que tenemos. Esto no es ninguna tontería, es una restricción muy grande que tenemos para hacer los trabajos, sobre todo si queremos, como es nuestro caso, que en la finca no solo no interferir en la nidificación de los rapaces o de las aves que va a ir nidificando, lo cual además es que estaríamos cometiendo una infracción, sino que si queremos que aniden más animales, tenemos que incluir esos periodos que decía antes de campeo y de cortejo y de construcción del nido incluso, ¿no? Entonces, son estas dos restricciones. Desde el punto de vista del riesgo de incendio, está prohibido el uso de maquinaria en el monte desde el 15 de mayo al 1 de noviembre. Esto que os he puesto aquí en rojo. Aquí no podemos hacer nada en el monte. Aquí ya podemos utilizar desbrozadores a partir de noviembre, ¿vale? Pero si eso lo sumamos al tema de la presencia de rapaces, desde febrero más o menos hasta septiembre tampoco podemos actuar con ley por interferir en el periodo propio de nidificación. Nosotros lo ampliamos por delante en eso que os he dicho del cortejo y del nido. En estos 2 meses, septiembre y octubre, podemos trabajar, pero en las zonas cercanas a un nido no podemos utilizar maquinaria, porque coincidimos con el riesgo de incendio, con lo cual tiene que ser a mano de trabajo. ¿En qué se traduce esto? Pues en que al final tenemos 3 meses para ejecutar los trabajos con maquinaria en el monte. Y en las zonas próximas a nidos o donde intuimos o sospechamos o queremos que haya nido, pues esto tampoco lo tendríamos hábil para utilizar maquinaria. Y luego, por supuesto, el tema del pendiente de la geografía, porque he dicho mal. Además de erosión, el monte no lo podemos desbrozar y quitar toda la superficie, digamos, que lo cubre, porque al final el suelo que hay aquí es un suelo prácticamente piedra meteorizada, es arena, y la erosión es muy grande en algunas zonas. La dificultad de acceso con maquinaria, en el caso de los arcos locales, por ejemplo, están muy altos, y la dificultad de las quemas, que os he estado diciendo ahora. Esta frase de Agostatico, una cosa que a mí me molesta, me fastidia un poco y que he tenido que oír muchas veces este verano. Yo veraneé en Galicia, mi mujer de Galicia, y ahí pues, hemos sufrido los incendios forestales a 10 kilómetros de las Almendras, hemos sufrido los incendios forestales mucho, y yo estoy cansado de oír, es que como no te dejan hacer nada en el monte, es que como no puedes hacer, entonces yo qué soy, ¿gilipollas? Sí se puede. Lo que pasa es que hay restricciones, hay normativas que hay que cumplir y hay inconvenientes, por supuesto, pero sí se puede, porque eso de que no se puede no vale como excusa. Es una cosa que yo oigo reiteradamente y la verdad es que a mí me fastidia. Sí se puede, pero hay que hacerlo con planificación y hay que hacerlo con los permisos necesarios. Este es un proceso de la última comunicación de trabajos que hemos hecho a la Comunidad de Madrid, donde incluíamos las fajas contra incendios, la zona donde está más detallada, un camino y varios rodales de economía. Aquí se ve la foto que antes habéis visto en plata, pues esto es una faja contra incendios rodeando el camino de la finca hacia la casa.
ese desguace se hizo, lo hemos hecho ya desde 2009. Este año ha sido la tercera vez que lo hacemos porque los arbustos y los árboles crecen. Este es el mismo camino un poco más adelante, donde se ve aquí las encinas subidas, la eliminación del estrato arbustivo. Normalmente yo que tengo colmenas suelo dejar algunas plantas no dando continuidad, pero cantuesos, sobre todo cantuesos, suelen quedar. Y algún arbusto singular, una vez está Miguel y Lucas por ahí que no me maten, no sé, si hay arbustos singulares. Es un trabajo, digamos, el que hacemos nosotros bastante selectivo. Quiero decir, yo no voy con la desbrozadora, nosotros no vamos con la desbrozadora eliminando todo el arbusto. Si vemos algunos arbustos singulares, normalmente tenemos jara o romeros de viejos, sobre todo. El mismo camino un poco más adelante, aquí está todavía. Esto se había actuado hacía unos años, pero ya está está, digamos, a medio retocar. Aquí ya se había retocado, ¿vale? Aquí se ve un poco lo mismo, se ve el suelo que está lleno de leña triturada. Y la poda, perdona, aquí no tiene nada de para atrás. Sí. Y se ve la poda también, subir las copas, ¿vale? Para romper esa continuidad vertical a la que aludía Mar antes. Estos son las fajas perimetrales, esto es la parte de carracullado. Aquí es el único sitio donde sí que desguazo con maquinaria, saltándome, ahora que no hay ninguna autoridad aquí, saltándome las normas de teoría, pero porque es zona de pasto y el desbroce lo hacemos con hilo, con lo cual no hay, a ver, está el motor de la máquina que se calienta, pero no hay riesgo de que salten chispas, y es que no hay otro momento de eliminar el pasto seco más que cuando ya se ha pasado la época de mayo, ¿no? Cuando ya se ha secado. Y esto es la coladera de Picazos, en la zona que está por detrás de las líneas, donde estamos continuando con las fajas contra incendios. Aquí está la valla, aquí estaría la colada de la ladera, lo que va, el camino que va hacia las canteras, y esta es la faja que se está creando paralela a la valla por dentro. Aquí sería una combinación de esas sinergias de las que os hablaba antes, con desbroces. Esto es uno de los bajanos que hicimos con el proyecto Alzando el Vuelo, con la Sociedad Española de Ornitología. Aquí combinamos el desbroce selectivo, el desbroce con triturado, con el arrancar a mano y aprovechar, esto lo hemos hecho en varios sitios, en varias zonas llanas, aprovechar esa sinergia de construir el majano para al mismo tiempo arrancar jaras y hacer este tipo de construcción. Otra zona donde se también el triturado en el suelo. Estas son las zonas más complicadas de la finca de trabajar, porque son las zonas de los alcornocales, que están algunos de ellos a mucha altitud y con mucha pendiente. Entonces aquí, bueno, pues con desbrozadora se llega, os digo yo que se llega con mucho trabajo, pero es complicado, y veis la pendiente que hay, ¿vale? Y la quema aquí también es complicada, si no hay una superficie llana o un cisquero, que es lo que siempre buscamos, como decía, pues es complicado quemar. En otras zonas, pues aquí por ejemplo es uno de los alcornocales que están a los pies del Picazo. Por supuesto, para desbrozar al pie del Picazo, ahí sí que tenemos una ventana de 2 meses, no más tiempo. Octubre y noviembre, se acabó, ya no hay más periodo de tiempo para trabajar ahí. Y en otras zonas que no podemos quemar, pues lo que hacemos son cárcavas. Este es el camino de subida a la Tortuga, por ejemplo. Se acumula jara para evitar la erosión, se van construyendo, son como barreras, que la erosión se va acumulando en la arena y evitamos que se erosione más el tema. Efectivamente, como decía Mar, aquí nos están quitando las barreras. La gente que se cuela para subir a la Tortuga por un agujero en la valla, pues luego encima, como parece que le estorba, nos está quitando esto y tenemos que estar rehaciendo prácticamente todas las semanas. Y ya voy un poco acabando, esto ya es un poco casi de autobombo, pero tampoco es autobombo, es un poco gratificante ver que los trabajos que hacemos se ven reconocidos, sobre todo por la gente que entiende de conservación, y queremos que cada vez más por la gente, por los vecinos del pueblo y la gente de la sierra. Pero bueno, son distintas publicaciones que ha habido, por ejemplo, en la Isla de Dormil, en la Aula Pícola, fue mencionada en una publicación como una experiencia positiva y ejemplar, que esto es una
una celebración que hicimos del Día de la Natura 2000 con miembros de la Sociedad Española de Biotecnología, con miembros de la Fundación de Biodiversidad. Bueno, son pequeñas gratificaciones y reconocimientos que a nosotros, pues la verdad es que nos llenan de satisfacción también ver que lo que hacemos es de alguna manera reconocido por la gente que entiende. Y esta que ya es la última diapositiva. Esto es nosotros en la finca, una de las cosas que siempre hemos querido, y yo en particular, es que la gente conozca lo que hacemos, sepa lo que hacemos y sepa la problemática que hay, sepa la problemática que hay con los accesos ilegales también. Y es que es el principal problema que tenemos en este momento, que afecta a la conservación no solo de las especies nidificantes, sino del círculo que os he pintado antes de la obtención de recursos también afecta. Entonces hemos hecho hace mucho tiempo un blog. Inicialmente lo hicimos para colgarlo en páginas como Wikiloc, estos sitios donde te ponen excursiones por todas partes, tienen excursiones a todas partes. Entonces ya cansados un poco de decir esto es ilegal, aquí no puedes subir con no sé qué, no sé cuándo, pero luego ves gente con el móvil andando por el monte que parece que se va a chocar contra una piedra, todo el mundo con el móvil, pues para poner información. Y lo hacemos que la gente conozca la problemática, conozca lo que hacemos, y creemos que así también la gente quizá también lo pueda respetar. Lo compatibilizamos con publicaciones en Instagram y en Facebook, donde por ejemplo os decía antes que os animaba a que lo miréis, porque la verdad es que estamos poniendo vídeos, os hablaba antes de la charca, de lo que ha generado la charca en la finca. Y hay unos vídeos que es que cualquiera que, más allá de la finca, a cualquiera que le guste los animales, da gusto. Hemos llegado a generar un código QR que los carteles de propiedad privada de paso tienen también un código QR con acceso a esto para que la gente sepa, porque ya realizando el rizo, es decir, es una finca privada, es un espacio natural protegido, existe una normativa, pero además, si quieres de verdad saber más, pues infórmate un poquito, ¿no? Es lo que animamos un poco a la gente, que la gente tome conciencia y respete. Y esto lo menciono porque al final forma parte del ciclo. La gestión forestal es parte de esto. Te voy a hacer una broma. Te quejas de los tiempos, pero no tienes una línea eléctrica en tu finca, que te complicaría mucho más la vida todavía. Porque si hay algo, porque para mantener una línea eléctrica para el riesgo de incendio en zonas donde hay aves nidificando, es una auténtica tortura poder hacer una actividad de control, o sea, de trabajo sobre la línea eléctrica para la prevención de incendios. Así que como trabajas en el dueño. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos.